Padre, aquí tiene a tu Hijo, dispuesto a servirte. Te pedimos, Señor, una doble porción de tu Santo Espíritu, para que ponga en él las palabras que tú sabes que necesitan nuestros corazones. Que nuestro corazón sea como una tierra fecunda, que al recibir tu palabra demos fruto del 100 por 1. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos. Bueno, pues le damos la bienvenida a todos ustedes y también a los hermanos que se van pues a sintonizar durante la semana con este programa. Pues vamos a continuar con el profeta Ezequiel, capítulo 9. Y es un capítulo muy interesante, cosas muy interesantes aquí que vamos a ver. Vamos a leer el versículo del 1 al 2, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces clamó en mis oídos con una gran voz diciendo: ya llegan los castigos de la ciudad, cada uno trae en la mano un instrumento de exterminio. Vi a 6 hombres que venían por el camino de la puerta superior que mira al norte. Cada uno de ellos llevaba en la mano un instrumento de exterminio. Había además otro hombre vestido de lino que caminaba en medio de ellos y traía a la cintura los utensilios de escribas. Entraron y se colocaron ante el altar de bronce. El Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Sigue estas visiones de Ezequiel. Recuerden que dijimos la semana pasada que Ezequiel es el profeta a quien Dios le habló a través de ¿qué? De visiones. Ezequiel, casi toda la palabra que tuvo de Dios fue a través de visiones. Fueron un mensaje muy vívido que él lo vio. Hablamos la semana pasada lo que eran las visiones. Y en esta visión que sí que he tenido de Jerusalén y que vimos la semana pasada, se recuerdan las corrupciones del templo. Se acuerdan todo lo que Ezequiel vio, todos los dioses, la gente lamentándose por la muerte de Tarmuz, el dios babilonio, la gente que estaba al norte adorando el sol, y cuando entraron el Señor lo llevó al templo interior, vio los ídolos que tenían metido dentro de todo el templo. Pues el Señor, ahora esta es la continuación de aquella visión. Ahora Ezequiel oye a Dios hablando con una gran voz y, según dice, convocando a 6 varones que de algún sentido tenían algún cargo sobre la ciudad. Ahora se ha discutido mucho quiénes son estos seis varones. Según la mayoría de los estudiosos, dice que estos 6 varones, que dice que los que estaban a cargo de la ciudad, eran aquellos que Dios puso para velar por la bienestar de la ciudad, y que no eran gente terrenales, sino que eran ¿quién? Los ángeles. Que dice muchas veces que los ángeles son llamados hombres, algunas veces en el Antiguo Testamento, debido a la apariencia que toman. Otras veces lo llaman llama, porque toman figura de llama. Pero en este caso se cree que son los 6 ángeles preparados para guardar la ciudad de Jerusalén y el reino de Judá. Y en estos 6 varones estaban armados cada uno con un instrumento para destruir. O sea que la cosa no está muy buena desde la semana pasada lo que vimos y ahora. Hay en el Antiguo Testamento muchas veces se relaciona a los ángeles con lugares. Eso lo vemos en Daniel 10. En Daniel 10, en el 13, dice: en los días de Daniel se asignó un espíritu demoníaco a Persia. O sea que tanto se asignan ángeles buenos como ángeles malos. En Daniel 12:1 dice que Miguel Arcángel tenía una responsabilidad con Israel. Dice Daniel 12:1 que San Miguel Arcángel era el guardián de Israel. En Isaías 14 vimos que Satanás estaba relacionado con el rey de Babilonia. Y también vemos en Marcos 5:10, ¿se acuerdan que dice los demonios le dicen a Jesús que se quieren quedar en ese lugar, que lo traspasaran a los puercos, porque no se querían ir de ese lugar? Parece que los ángeles, tanto buenos como malos, están asignados a un lugar. Por aquí debe haber unos cuantos, digo por aquí, no, pero por este país yo creo que asignaron más de la cuenta, pero se le fue la mano. Pero, ¿de dónde dice que venían estos ángeles? Dice que venían del norte. Esto es muy interesante,
Esa fue la puerta superior que fue construida por el rey Jotán, eso lo vemos en Segunda de Reyes 15:35, que se llamaba también la puerta de Benjamín, eso lo leímos en Jeremías 22. También le decían la puerta nueva, lo leemos en Jeremías 26:10. Y por ahí es por donde iban a entrar los babilonios, iban a entrar por esa puerta al templo. Y cerca de esa puerta es donde había visto en visión Ezequiel todas las abominaciones que se estaban haciendo. Y dice ahora que entre ellos venía un varón vestido de lino. Y dice que traía en la cintura un tintero. O sea que además de estos 6 varones, había otro que era diferente y que llevaba un tintero listo para escribir. Ya esos 6 y 1, ¿qué número nos da? Ese sí se la saben, ¿verdad? 6 más 1. Gracias, Señor. 7. ¿Y 7 con qué, ese número con qué se relaciona? Ajá, lo dijeron por ahí, pero muy tenue. Con el pacto. El número 7 siempre se relaciona con el pacto. Volvemos a ver por qué Israel llegó a este estado que vienen los babilonios y viene todo este desastre. Porque ellos fueron infieles al pacto de Dios. Acuérdense que yo les dije que desde Génesis hasta la cruz de Cristo todo se relaciona, y hasta la segunda venida, todo se relaciona a través de los pactos. En el antiguo pacto, el pacto de Moisés, en la antigua alianza, y el pacto de Jesús en esta nueva alianza. Por eso siempre que ven el número 7, algo relacionado con el pacto. Y Israel habían incumplido con el pacto. ¿Cuál era la obligación de Israel en este pacto? Adorar. La obligación de Israel era adorar y obedecer. Y ya vimos que hicieron en el templo. Idolatría, o sea que habían roto totalmente el pacto. Por eso venían los babilonios, pero antes de llegar a los babilonios, Ezequiel tuvo esta visión espiritual que vio estos 6 y un séptimo. Y algunos dicen que si es el mismo, si es una persona adicional, pero según lo que dice, que llevaba una cosa de escribir. Puesto, tú te das cuenta que los otros 6 no tenían nada de escribir, y este funciona como el príncipe, como el líder de los demás. Yo creo que si tenemos en cuenta que Daniel dice que San Miguel Arcángel es el príncipe de Israel, yo me imagino que este que viene aquí debe ser también San Miguel Arcángel. Y viene vestido de tela, de lino. Esa tela de lino es la que usaban los sacerdotes. Y se recuerden también que habían 2 clases en los ángeles, 2 clases de ángeles, los que estaban para atención de los hombres y los que estaban dedicados al culto de Dios. Y dice que traía este tintero, y es una palabra un poco pues peculiar, posiblemente ellos lo hayan tomado de los escribas egipcios o de los escribas de Israel, que se sentaban a escribir las cosas en las esteras, esas de cera que ellos hacían, se ponían a escribir lo que estaba sucediendo. También los que seguían a los profetas, acuérdense que seguía Jeremías, que escribía lo que Jeremías decía, pero también esto quiere decir, a lo mejor esto nos puede decir que este ángel, o que fuera, que venía aquí, que no se sabe, pues iba a escribir algo en añadidura al pacto que ellos habían roto, como si fuera a pasar un inventario de lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que los ángeles cuando llegaron vieron? Lo vimos la semana pasada. Por eso van más allá de donde están las lamentaciones que estaban haciendo los israelitas por el dios pagano Tarmuz, que se recuerdan que yo les dije que era un dios que moría en el invierno y resucitaba en la primavera. O sea que era una burla o una prefigura de burla del demonio a Cristo. Y se pararon aquí cerca de la puerta donde estaban los adoradores del sol. Recuerden, la semana pasada esto ocurre siguiendo esta revelación de Ezequiel, lo cual quiere decir que Ezequiel los veía, pero la gente que estaban allí pues no los veían. Y decían que se pararon junto al altar de bronce. O sea, eso que se haya parado junto al altar de bronce, que era el altar de los sacrificios, quiere decir que ahí iba a haber una demanda de justicia divina. O sea, todo esto que estamos viendo, todos estos signos, acuérdense que Ezequiel habla mucho de signos, por eso San Juan se va a ocupar mucho entre la figura que San Juan escoge para el Apocalipsis, se va a usar muchos signos de Ezequiel y de Daniel. Vamos a ver el versículo del 3 al 4.
dice: mientras tanto, la gloria del Señor de Israel había ascendido desde el querubín sobre el que se posaba hacia el umbral del templo. Llamó al varón vestido de lino que traía a la cintura los utensilios de escribas y le dijo el Señor: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y marca con una señal la frente de los hombres que se lamentan y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Señor, añada bendición a su santa palabra. Amén. Pues ahora esto está interesante. Ezequiel fue como tuvo visiones, fue uno de los profetas más místicos, diría yo. Ezequiel continuamente estuvo viendo la gloria de Dios, la Shekinah. Por eso ¿cómo comienza el libro de Ezequiel? Que a él se le manifiesta, ¿se acuerdan? La visión de la gloria de Dios con los querubines, con la rueda, con todo aquel aparato tremendo que Ezequiel se impresionó cuando vio la gloria de Dios. Y Ezequiel continuamente está viendo la gloria de Dios. Por eso, él ve que la gloria de Dios como que se mueve del santuario, y el Señor le mostró a Ezequiel que se retiraba la gloria de Dios del templo. Si la gloria de Dios se retiraba del templo, no creo que después volvió a habitar el templo más nunca, porque el arca después se perdió. Creo que esta es la última vez que se habla de la gloria de Dios. Después de eso, más nunca volvió a bajar porque no había el arca. La gloria, la Shekinah, después de este momento, ¿cuándo volvió a bajar? ¿Alguien se acuerda? En el Monte Tabor. En el Monte Tabor, cuando bajó la nube, que era la que bajaba sobre el Sinaí. O sea que la gloria de Dios cuando se fue del templo quiere decir esto se acabó. Es como si se llevaran el Santísimo de la iglesia. Puede estar en la casa, pero uno siente yo no sé, pero cuando yo entro en una iglesia que yo sé que no está el Santísimo, me parece que la iglesia está vacía. Hay veces que yo lo siento, yo entro y sé que no está el Santísimo porque yo siento que hay un vacío. Una vez yo creo que se lo digo, una vez yo fui cuando se hacían los grandes retiros en Miami, que eso desafortunadamente creo que pasó a la historia, que daba estos retiros el padre Tardif, que eran en el Jameson Knight Convention Center, que había 6.000, 7.000 personas. Yo entré al Jameson Knight Convention Center y iba con Alex, aquel muchacho rubio que iba al grupo, y yo dije: Alex, yo siento que aquí está la presencia de Dios, pero mire el escenario, aquí no hay nada. Y Alex me enseñó para un lugar así, un cristal arriba, y ahí tenían expuesta la custodia. En el lugar donde hacían las traducciones, ahí tenían puesta la custodia con las velas. O sea que muchas veces uno siente la presencia de Dios. Y esto fue lo que va a suceder en este lugar, la partida de la gloria de Dios. Ezequiel se ve que se va. Y Ezequiel va viendo las etapas, cómo la gloria se presenta, cómo la gloria se va. Y aquí, bueno, vuelve a hablar de querubín. Ezequiel es el que habla más de los querubines. Dice que el Señor, la gloria está encima de un querubín, tal como lo vio en el principio de su ministerio profético. Y lo veo que no es normal porque acuérdense que Ezequiel es descendiente de sacerdotes, de tribu sacerdotal. Y Ezequiel estaba familiarizado con las imágenes. ¿Se acuerdan que el templo de Jerusalén, aparentemente cuando las personas piensan que no había imágenes, había imágenes? Encima del arca, aunque no lo veían, habían 2 querubines gigantescos, que dice que las alas tenían como más de 10 pies de ancho de punta a punta. Habían 2 grandísimos. La cortina estaba bordada de querubines y todo el Santo de los Santos estaba bordado de querubines. O sea que Ezequiel tenía, por sacerdote, tenía ese conocimiento más familiarizado con los ángeles, y le ordena a este hombre que tenía el tintero, y ahora van a ver por qué también tenía el tintero, que pasara por el medio de la ciudad. Le dice que pasara por el medio de la ciudad, y qué cosa, que pusiera una señal a los justos de la ciudad. Pide que marque a todos los justos de la ciudad. Esa marca era una marca protectora para cuando viniera los invasores, esta gente fueran protegidos. Por eso es que fueron marcados, para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos. Y a ver si alguien cae en la cuenta quién eran esta gente que Dios reservó.
¿cómo se llaman esta gente? Que Dios reservó con una marca para que no perecieran. Los Anahuim, el resto de Israel. Esto es lo que Dios preservó. La gente fiel, lo que el resto que siempre, hablamos que siempre el Señor separa un resto para después, eso lo vimos en Jeremías, que el Señor siempre aparta un resto para cuando llega la restauración, hacer la restauración a partir de ese resto. Por eso estos son los Anahuim. Y hay un significado también profético en esto. Ante todo, el Señor se basa de signos para señalar los lugares donde no entra la ira de Dios. Se recuerdan de uno que todos conocemos, la sangre en la puerta de los israelitas. Ese era el signo. Cuando los ángeles veían la sangre en la puerta de los israelitas, pues no hacían mal en esa casa. Ahora está la discusión de qué marca es esta que pusieron sobre los ángeles. La mayoría de la gente lo dicen con razón, dice que es la letra griega tau. La griega tau es igual que la T de nosotros, es el símbolo que se ponen los franciscanos. ¿Sabes que los franciscanos se ponen en vez de la cruz como una T? Porque esa era, San Francisco firmaba con la T, con la tau. Pero la tau tiene forma de cruz. Pero el problema es que la tau es una traducción griega de la palabra, porque el signo que el Señor me va a poner no estaba en griego. ¿Estaba en qué? ¿En qué cree usted estaba? ¿En qué idioma estaba el signo que puso el Señor? ¿En inglés? En hebreo. En hebreo. Hay gente que pone esto cuando hacen apologética y dice, no, porque la cruz está marcada desde el profeta Ezequiel. Y yo digo, no usen eso porque tú sabes, crees que, yo estoy seguro que también prefigura de la cruz, porque conocemos la tau, pero la tau la conocemos ¿en qué traducción? En la traducción griega. Pero cuando vamos al hebreo, eso no fue lo que pusieron los ángeles en la frente de las personas. Y el equivalente de la tau en el alfabeto hebreo era la tau, el equivalente era la última letra del alfabeto hebreo. Y por eso le dice el Señor a este hombre que marque con ese signo que se cree que el equivalente de la tau que puso los ángeles en la frente estaba compuesta de dos letras, la letra Aleph y la letra Taf. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto judío y la letra Tof es la última letra del alfabeto hebreo. Y la palabra, cuando se usan esas dos letras, esas dos letras se leen como marca en hebreo. Cuando tú lees la palabra marca para ellos se conforman de esas dos palabras, del Aleph y del Tof. O sea, acuérdense que ellos no tienen palabras así muy tangibles, son pocas palabras. Por eso cuando a veces que se ven esas dos palabras juntas, quiere decir las dos letras, primera y última. Que eso es lo que traduce Juan en el Evangelio cuando Cristo dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy la primera palabra y soy la última palabra. Por eso cuando en los judíos, cuando se decía una cosa completa, como decimos nosotros, de cabo a rabo. Cuando quería decir esto, era estas dos palabras, Aleph, Tof. Quiere decir, eso es del principio, lo abarca todo. Sé que esta gente eran marcados con esas dos letras, que el equivalente griego también es alfa y omega. Y esa va a ser en el Apocalipsis. Los ángeles van a marcar también a los sellados en el Apocalipsis con ese mismo signo en la frente. O sea que ve que Juan relaciona también el Apocalipsis con esta parte de Ezequiel. Todos los 144.000 y los que siguen a los 144.000 van a tener esta marca, que es el alfa y el omega, el Aleph y el Tof. Y por eso también los que siguen al anticristo van a tener otra marca diferente, que ¿cuál dice que es la marca? 666. Porque ya vimos que Aleph y Tof
y alfa y omega. ¿Quiere decir qué cosa? La plenitud, lo perfecto, ¿no? Sin embargo, el 666, que lo que quiere decir es lo imperfecto. Porque si el número perfecto es el 7, el 6 es un número que no llega a la plenitud, o sea, es un número imperfecto. Y si el 6 es un número imperfecto, 666 es una marca extremadamente, ¿qué cosa? Imperfecta. Por eso ustedes saben la relación ya que tiene. Y tú mira qué interesante, en Génesis 1:1, cuando dice en el principio el Señor Dios creó toda la tierra, como se dice en hebreo, dice en el principio, no se lo voy a preguntar, pero ustedes saben cómo se dice en hebreo en el principio, ¿quién se acuerda? Bereshit. Bereshit, así se llama Génesis en hebreo. El nombre de hebreo de Génesis es Bereshit. Cada libro en hebreo comienza con la primera palabra del libro. Por eso el Génesis comienza en el principio se dice Bereshit, y el nombre del Génesis en hebreo es Bereshit. O sea que Génesis 1:1 dice, en el principio, Bereshit, Dios, Elohim, creó. Y ahora cuando dice creó, ¿qué palabra usa? Aleph y Taf. Quiere decir, lo hizo todo. Por eso es que al final vuelve a decirnos que ese principio que lo hizo todo, termina con Jesús, que es también que es todo, el alfa y el omega. Después cuando todo esto se tradujo al griego, que se tradujo todo esto por la Tao, pues entonces los primeros cristianos adoptaron como símbolo la letra Tao del griego. Por algún motivo, primero porque la letra en el equivalente en el hebreo del Taf era una profecía del último día. Y el Taf era el equivalente del omega. Si el alfa es el principio, el omega es el final. Entonces, el equivalente del omega es el Taf. Por eso los cristianos lo cogieron, porque esto le decían, ustedes son la gente de los últimos tiempos. Y también adoptaron la Tao porque la Tao griega tenía una forma de cruz. O sea que las dos cosas, somos la generación última, estamos marcados con el símbolo de la cruz. Por eso los primeros cristianos tomaron la Tao griega como símbolo, junto con el pez del tiempo aquel de la persecución, cuando no podían pues tener otro tipo de imágenes. Y dice que marque con esta señal a los hombres que gimen por todas las abominaciones que están viendo. O sea, el perdón, qué curioso, el perdón del Señor, del remanente, no tenía que ver nada con edad o con inocencia, que tenía que ver con qué cosa, con la gente que estaba, no, con la gente que estaba gimiendo por la maldad que estaba viendo. Dice, marca a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. O sea, que los que se iban a salvar no se iban a salvar ni por inocentes, ni por niños, ni porque no tuvieron culpa. El Señor iba a salvar a quienes se dieron cuenta de lo que estaba pasando y estaban haciendo ¿qué cosa? Gimiendo, estaban reparando, estaban clamando al cielo reparación por lo que estaba pasando. Ese iba a ser el remanente. De ahí el Señor iba a reconstruir de nuevo Jerusalén. Los hombres que gimen. En la Biblia el gemido es el síntoma de un corazón que está quebrantado. Cuando se dice gemido en la Biblia es alguien que experimenta un dolor intenso, sobre todo se relaciona con la muerte de un familiar muy querido o con una muerte inminente. Esa palabra la usó el rey Sedequías cuando se iba a morir y se recostó a la pared, empezó a gemir porque se iba a morir. Se acuerda que después el Señor lo sanó. Cuando leímos el libro de los reyes, bueno, que se van a acordar, pero si lo buscan en el libro de los reyes se pueden. Y también se usaba el día de las lamentaciones, el día del lamento, el día de Yom Kippur, el día que se lamentaba por el pecado. O sea que vemos que en el medio de toda esta escena de caos que hay en Israel, siempre se va a quedar un remanente. ¿Y qué fue el remanente que se quedó en Jerusalén? ¿Quiénes eran esos remanentes? Los que se habían... no se va a ganar el viaje a Israel que voy a rifar. Se van a quedar aquí.
Van a ser marcados el remanente que estaban gimiendo. Estaban gimiendo. Pero no estaban gimiendo porque no había comida. No estaban gimiendo porque la gasolina estaba alta. ¿Por qué estaban gimiendo? Porque se habían dado cuenta de las abominaciones que se hacían contra Dios en Israel. Eso es lo que el Señor de ahí va a sacar el remanente. Primero, los que conocían el problema y no se hacían ilusiones. Y segundo, los que estaban angustiados porque veían a dónde iba el país. Y los que estaban angustiados porque veían a dónde iba el país, ¿qué es lo que estaban haciendo? Reparación como el día de Yom Kippur. O sea, los que se daban cuenta de la situación, los que estaban angustiados porque los que veía que venían y los que estaban reparando son los que el Señor va a sellar como parte del remanente. Entonces, si uno quiere ser remanente en estos tiempos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, darse cuenta de la situación en que estamos viviendo. Segundo, no gemir porque la gasolina está alta, porque la gente está gimiendo más por la gasolina que por la situación moral y espiritual del país. ¿Ustedes creen que no? ¿Quién está gimiendo por la situación de desastre, caos moral que hay en el país? ¿Quién está gimiendo? Nadie. Todos los lamentos que oímos en todos lados, ¿qué cosa es? La gasolina y los precios de Walmart. Eso no son marcados para el remanente. Eso, la preocupación está en las cosas materiales. Es los que se dan cuenta la situación a dónde estamos caminando. Pero tanto en Jerusalén como ahora, Jeremías se dio cuenta de la situación a dónde iba. Ese fue el ministerio de los 40 años de Jeremías. ¿Y qué es lo que le decían a Jeremías? Pájaro de mal agüero. Le decían, échate para allá, que tú nomás que hablas calamidades. Porque la gente no quiere oír hablar de calamidades. La gente quiere oír que le digan que todo está bien. Y cuando tú estás diciendo, como decía Jeremías, vienen los babilonios, ¿y qué decían la gente? Nah, tú eres un sapo, tú siempre estás hablando cosas negativas. Jeremías, mira, aquí vienen los babilonios y ellos, pero mira qué bien estamos. ¿Hasta que qué? Hasta que llegaron los babilonios. Por eso hoy en día también, los que nos damos cuenta de la situación en caótica, no que esté el país, que esté el mundo. Mira Colombia, ¿quién iba a pensar que ese impresentable iba a salir presidente del país? Se olvidaron de la masacre de la FARC. Yo me acuerdo de la masacre de la FARC y no soy colombiano. Yo me acuerdo que aquella pobre señora campesina que le pusieron una bomba en el cuello y le volaron la cabeza. Eso fueron este tipo y esta gente. Colombia se olvidó de eso y lo ha sacado presidente. Lo ha sacado presidente con un 50 y tanto %. ¿Tú sabes quién tiene más culpa de todo esto aquí? Los que no fueron a votar. Que dice que era un puente largo y que se fueron para la playa. Los que no fueron a votar, eso van a tener que responder delante de Dios más que los que votaron por este hombre. Porque si ellos salen a votar, ese hombre no sale. Y si en este país los que tenían que salir a votar hubieran salido, esta desgracia que tenemos aquí, Brandon no estuviera ahí. Pero que, yo lo sé, cuántas personas en la elección que pasó me dijeron que ellos no iban a votar. Yo decía, bueno, mira, no fueron a votar, mira, ahí lo tienen. Ah, no me gusta ninguno de los dos, no voy a votar. Bueno, si no te gusta ninguno de los dos, te va a salir el menos que te gusta. Porque la iglesia recomienda que cuando dos son malos, uno tiene que votar por el menos malo. Pero siempre tienes que votar por el que haga menos daño. ¿Cuál es el futuro de Colombia? ¿Quién sabe? Cuba se chupó a Rusia, le llevó 65 mil millones de dólares en 40 años. Después demonio, cuando se quebró la Unión Soviética, ¿a quién le puso delante? A Venezuela, y le chupó 47 millones a Venezuela en 17 años. Y ahora, ¿tú sabes qué es lo que va para Cuba? La droga de la guerrilla colombiana. O sea que cada vez que Cuba tiene el agua aquí, el demonio le pone algo delante. Y ahora hasta le ha puesto lo peor. Hasta ahora le puso petróleo y dinero. Ahora le está poniendo droga para negociar. O sea que eso va a tener una repercusión larguísima. Y no solo Colombia, miren a Perú, ese señor impresentable con ese sombrero. Y a Chile,
ese hombre que es el Partido Comunista, que en el día de la ascensión al poder lo que hicieron fue un ritual chamán indio en Chile. Y en Venezuela ni hablar, ya ahí ni se habla, porque eso ya se hundió de tal forma que en Nicaragua están acabando con la iglesia y nadie menciona lo que está pasando. O sea que vemos que, me decía alguien, ora, digo, no, mira hermano, que va a orar si los pueblos se equivocan. Mejor que orar es coger una tranca y caerle a trancazo a toda esa gente que se han olvidado del mal que le hicieron a su... ¿Cómo se olvidaron aquí? También. Y ahora tienen la consecuencia. O sea que, pero los que se dan cuenta de eso, ¿qué cosas le dicen que son? Son negativos, son una tiñosa, que se da cuenta cómo está la iglesia. Tú que eres un criticón, tú te la pasas criticando a la iglesia. Tú dices, no, perdóname, yo no critico a la iglesia porque yo no digo cosas que no se saben. Yo solamente comento lo que dice el Observatorio Romano, yo comento lo que dice Vatican News, yo comento lo que la iglesia pone en las noticias. Si ellos lo ponen en las noticias, está abierto a que se pueda... Que uno difama cuando uno dice mentira. Todo lo que yo digo ya salió dicho por la iglesia. Lo que ahora en una ciudad de Italia hay una pareja de muchachos que se casaron, matrimonio de estos homosexuales se casaron, pero en la iglesia, en la catedral del pueblo, después dieron una misa en acción de gracia, con los dos delante, sentados delante. O sea, es una hipocresía. No hacemos boda. Pero entonces damos una bendición a la boda. ¿Alguien entiende eso? ¿Y quién es el obispo de ese lugar? El que el Papa nombró presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que James Martin lo felicitó con banderetas y aplausos por lo liberal que era este señor. Yo no lo dije, eso salió en todos los periódicos. O sea, eso no es difamación. Yo no estoy diciendo, yo estoy exponiendo qué cosa, lo mismo que está en las noticias. Pero los que dicen eso están criticando a la iglesia. Digo, bueno, mi hermano, tú quieres que no se critique, que no lo hagan. Si ellos tienen la desvergüenza de hacerlo, yo tengo el derecho a denunciarlo, porque yo no lo critico, yo lo denuncio. Ahora, yo nunca hago un juicio, yo nunca digo sin vergüenza y puedo quitar. Yo digo, mira, esto fue lo que pero estamos exactamente igual. Por eso que Ezequiel a mí me gusta tanto, porque Ezequiel, desde que empezamos están viendo que Ezequiel, la situación de la época de Jerusalén de Ezequiel es muy parecida a nuestra situación hoy en día. Increíble que después de 3000 años hayan dos situaciones que se parezcan tanto. Vamos del 5 al 7, es muy cortito el capítulo dice, voy a tener que buscar una Biblia con números más grandes. Dice, porque las letras las veo, los números los que no los veo. A los demás les dijo esto que yo oí: pasad por la ciudad detrás de él y herid de muerte. No se apiaden vuestros ojos ni tengan compasión. Matad hasta aniquilar ancianos y jóvenes, a doncellas, niños y mujeres. Pero no matéis a ninguno sobre el que veáis la señal. Ahora es lo que dice ahora: empezaréis por mi santuario. Comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: profanad el templo, llenad de víctimas sus atrios, salid. Salieron e hirieron a quienes estaban en la ciudad. Que se añada la bendición a su santa palabra. Les voy a decir, esto no es lo que sucedió. ¿Esto qué cosa es? Una visión. Él está viendo una visión y no está viendo por las calles filmando con el celular lo que está pasando. Esto es una visión que no va a ser muy diferente a lo que va a pasar después. Pero lo que va a pasar después no van a ser ángeles. ¿Quiénes van a ser los que van a hacer esto después? Los babilonios. Van a ser los babilonios después, pero esto es una visión. Y dice, fíjate que dice, no te fijes en inocencia o no inocencia. ¿Quiénes son los únicos que tú vas a respetar? Los que están marcados. ¿Y quiénes son los que están marcados? Vuelvo a repetir para que no se lo olvide. Los que se dieron cuenta de la situación, los que se asustaron y horrorizaron y los que reparaban para que eso no sucediera. Ya saben la receta. Dice, pasen por la ciudad. Pero dice, bueno, pero qué horrible está todo esto.
Antemano tenemos que pensar, si nos vamos a esa época de allá, que en este momento entre Dios y los hombres no había mediador. Ahora esto no se ha acabado como el Rosario de la Aurora, todavía. ¿Por qué no se ha acabado? Porque tenemos un mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Esta gente no tenía mediador. Entre la ira de Dios y la gente no había nadie que lo parara. Porque acuérdate lo que dije, la ira de Dios no es pecado, es virtud. ¿Por qué la ira de Dios es virtud? Porque no nace del arroño del odio. ¿De qué nace? Del rechazo al pecado. Toda esta gente que dice aquí aniquilar, ¿qué es lo que habían hecho? Pecado, continuamente. ¿Cuánto tiempo estuvo Dios avisándole? 40 años con Jeremías. 40 años avisando. Se puede hacer algo más, lo que le dije la semana pasada. Es lo que dijo el Señor a Jerusalén. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué no hice? Te mandé los profetas, te di rey. Por último te mandé al Mesías. O sea, ¿qué más el Señor? Cuando Jerusalén cayó con los romanos tan horriblemente, vuelve la pregunta, ¿qué más Dios pudo hacer por Jerusalén? A ver, si vino él mismo lo mataron. Después de eso, ¿qué más podía hacer? La ira de Dios tenía que caer sobre Jerusalén. Y esta gente acuérdense cuántas cosas le hicieron a Jeremías, esta misma gente, por decir lo que iba a pasar. Bueno, pues la cosa iba a empezar ¿por dónde? Por eso mismo que decían que nada iba a pasar. ¿Y por dónde dijo que empezara? Por el templo. Dijo, comienza por el templo, no comienza por la gente, comienzan por los primeros culpables. ¿Quiénes eran los primeros culpables? Los sacerdotes del templo, que se olvidaron de la ley, que no enseñaron la ley, que se dedicaron a hacer negocios. Ese era el gran problema de Israel. Se olvidaron del pacto que Dios tenía con ellos. Y se giraron ¿hacia quién? Hacia dioses paganos. Tammuz, el sol, todos esos dioses Baal, ellos se volvieron a dioses paganos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Ellos fueron buena gente, quisieron pues hacerse igual que los demás. No excluir a los demás. Ellos quisieron incluir a todo el mundo. Aquí incluyeron a todo Dios pagano. ¿Me recuerda a quién? A la Pachamama. La iglesia ha ido de mal en peor después de la Pachamama. Después de la Pachamama la iglesia ha ido implicada. Nadie se dio cuenta que fue eso. Yo ver entrar en la Basílica de San Pedro 4 obispos, no gente, 4 obispos vestidos de obispo cargando el trono con la Pachamama. ¿Ustedes han visto una vez a 4 obispos cargando un trono de la Virgen María? Dile a 4 obispos que te carguen el trono de la Virgen del Carmen para que tú veas lo que te van a decir. Que ellos no se meten en esa ridiculez. Y 4 obispos entrando en el corazón de la iglesia cargando un ídolo y poniéndolo delante del altar. Nadie se ha dado cuenta lo grave que fue eso. No fue rituales que hicieron afuera. Eso no fue nada. La gravedad fue cuando entraron. Cuando yo vi eso, ¿sabes lo que yo pensé? El ídolo metido en el templo. El templo fue profanado porque metieron un ídolo dentro de él. A partir de ahí es cuando todo ha ido en picada en todos lados. El que no se da cuenta es porque está ciego. Antes iba, pero iba un poco lento. Después de eso la cosa va en patines, va la cosa de ahí en... pero no se puede decir eso porque pues que uno no nos han puesto un cepo como Jeremías de milagro. Pero lo que les decía, esta gente tuvo más que tiempo para darse cuenta de la situación en que estaban. ¿Les importó? No. ¿Les importó su familia? ¿Qué educación esa gente que estaban adorando esos dioses, qué educación le estaban dando a sus hijos? ¿Iba a ser tan basura como los padres? Porque si los padres están así, que se van a ocupar de sus hijos. O sea, Jerusalén estaba perdida desde arriba hasta abajo. Ahí los únicos que se podían sacar, ¿quiénes eran? Los anahuín, el remanente, los únicos que se podían. Por eso el Señor los marcó, para que no sufrieran daño. Pero esta es una generación que se perdió. Y vuelvo a decir, no es que Dios sea cruel. Primero, no tenían mediador. Y todo lo que es pecado, Dios lo rechaza.
Y el pecado mayor que rechaza a Dios, ¿cuál es? La idolatría. La idolatría es el pecado que más insulta a Dios. ¿Y qué es lo que se había vuelto Israel? Una nación idólatra. Quiere decir que la misión de ellos, que era adorar a Dios, estaban adorando a dioses falsos. O sea que esto no es culpa de Dios. Esto que cayó sobre ellos, nada más que ellos. Dios tiene paciencia, pero cuando la paciencia de Dios se acaba, y ahora tenemos mediador en Jesucristo, por eso que no ha pasado nada, pero el aguante, podemos decir, para buscar una palabra que suave, el aguante de Dios, aunque haya mediador, no sé hasta cuándo va a durar, sinceramente. Ahora vamos a ver vimos el del 7, vamos a ver el 8, dice: mientras ellos se herían de muerte, quedé yo solo y me postré sobre mi rostro y clamé con gran voz: ay, Señor Dios, vas a aniquilar hasta el último resto de Israel, derramando tu furor contra Jerusalén. Él me contestó: es enorme la iniquidad de la casa de Israel y de Judá. El país está lleno de sangre y la ciudad repleta de violencia. Decían: el Señor ha abandonado a su tierra, el Señor no ve nada. Por eso tampoco yo cambiaré. No se apiadarán mis ojos, ni tendré compasión. Haré recaer sus obras sobre sus cabezas. Entonces regresó el hombre vestido de lino, que traía a la cintura los utensilios de escriba, y dijo: he hecho como me ordenaste. Este es el final de este capítulo, pero aquí vemos la angustia el dolor de Ezequiel. Ezequiel, aún viendo el desastre que hay en Jerusalén, le dolió porque era su pueblo, como le dolió a Cristo ver que Jerusalén iba a ser destruida. Pero fíjate que es interesante todo lo que dice aquí, que el Señor dice: tú dices que va a haber violencia, y el Señor le dice: pero si Israel está lleno de violencia. Dice: si Jerusalén está lleno de violencia, se están matando ustedes unos a otros. Y usted viene a decir que yo voy a ser violento cuando ustedes cuando están sacrificando niños al dios Moloch. Están sacrificando los primogénitos de ustedes al dios Moloch, y tú vienes a hablarme a mí de que yo soy violento. El Señor le dice: la violencia está dentro de ustedes ya. Y el Señor dice: y todavía después, ahora me están echando la culpa de la violencia. ¿A quién? Dice el Señor: a mí. Dice: ustedes han formado este enredo, y ahora ¿quién carga? ¿Quién es el que tiene la culpa de toda la violencia? Yo. Pecado sobre pecado. ¿Qué pasó con el 9:11? ¿Por qué Dios nos hace esto? Dios es el que nos lo hizo. Nosotros somos tan buenos que no nos merecíamos. Pero fíjate que ahora con la pandemia ya ni siquiera dijeron por qué Dios nos hace esto. Por lo menos cuando el 9:11 todavía tenían conciencia de Dios y se acordaron de Dios porque Dios hizo esto. Ustedes oyeron decir en la pandemia por qué Dios nos hace esto. Quiere decir que del 9:11 ahora la cosa ha empeorado. De la sociedad se ha borrado hasta el concepto de echarle la culpa a Dios de lo que pasa. Allá Dios no tiene ningún tipo de participación en las cosas de la sociedad. O sea, esto es lo que estaba viendo Ezequiel. Y los ángeles regresa a Los Ángeles y el principal, ¿y qué les dice? Hicimos lo que tú nos ordenaste. No se jueguen con los ángeles. La gente se cree que los ángeles son tan buenos con las alitas y el halo y la ropita plateada. No, los ángeles no tienen voluntad. Los ángeles no son buenos en el sentido de que no. Tú eres bueno cuando tú tienes voluntad y tú decides hacer el bien, ¿no? Ahora, cuando tú no tienes voluntad, tú eres bueno. Es una pregunta filosófica. Si toda tu voluntad tú me la diste a mí y tú no tienes poder ninguno para decidir nada, tú solamente vas a hacer lo que yo te diga. Si tú no haces nada malo, ¿tú eres buena? No, el bueno soy yo, porque tú me diste tu voluntad a mí.
Y si te mando a hacer algo malo, tú lo haces. Pero tampoco tú eres la mala, tú haces exactamente lo que yo. Eso es un poco filosófico profundo. Los ángeles le entregaron su voluntad a Dios. Luego entonces, los ángeles no son ni buenos ni malos. Los ángeles hacen lo que Dios. El mismo ángel que el Señor manda para que te cuide a ti, el Señor le dice, ve y castígalo, y ese ángel viene y te suena un tartazo que no te levantas más. Es lo que la gente, ay, los angelitos que son tan buenos. Cuidado con los ángeles. Los ángeles son servidores de Dios. Nosotros tenemos voluntad, pero los ángeles, cuando tuvieron que decidir, ¿qué fue lo que decidieron desde el principio? Entregarle su voluntad a Dios. Hubo un grupo que decidió no entregársela. ¿Y quiénes son esos? Los demonios, que sí se quedaron con voluntad. Esos son malos porque ellos están haciendo el mal porque a ellos les da la gana hacer el mal, porque lo escogieron voluntariamente. Claro que Dios nunca va a mandar a hacer un mal a los ángeles, pero cuando nos manda a castigarlo, el mismo ángel viene y te castiga, porque ellos son servidores de Dios. Por eso estos ángeles, este mismo ángel que parece el principal, que era el que cuidaba a Israel, cuando el Señor le dijo, sal y reparte palo, ¿qué fue lo que hizo? Repartió palo. Y cuando llegó, ¿qué le dijo? Ya lo hice. Ni una palabra de más ni de menos. Ay, cuánto lo siento, o qué bueno, no, ya lo hice. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le mandaron. Acuérdense que, y eso es lo que nadie, es muy difícil de entender. Acuérdense que, ¿por qué los ángeles no tienen voluntad? Los ángeles no tienen voluntad, como ya le dije, porque ellos escogieron. Pero ¿qué sucede con la voluntad de nosotros? Hay algunos que tienen voluntad. Hay gente que le ha entregado su voluntad a Dios entre nosotros, ¿no? ¿No es verdad? Sí, hay gente que le ha entregado su voluntad a Dios. Pero ¿qué sucede? Que nosotros vivimos en el tiempo. El tiempo tiene presente, pasado y futuro. Y una persona le puede entregar la voluntad a Dios hoy y mañana, ¿qué cosa? Retirársela y hacer lo que le da gana. Pero los ángeles no tienen futuro ni pasado, los ángeles tienen un eterno presente. Desde que ellos le entregaron a la voluntad de Dios, ya ellos no tienen futuro para cambiar de opinión. Esa es la eternidad, no hay pasado ni futuro. La eternidad es un eterno ¿qué? Presente. Es muy difícil de entender. Por eso cuando tú te mueres, tú entras en la eternidad. ¿Y cómo te quedas? Tal como entraste. Si entraste salvo, te quedas salvo. Si entraste condenado, te quedas condenado. ¿Por qué? Porque no hay futuro para arrepentirte. Tal como entraste, te pasa como los ángeles. Tal como entraste, te quedaste tal como los ángeles. Exactamente igual que como te agarró la pelona. Es un poco difícil de entender, porque nosotros vivimos en 3 tiempos. Para nosotros es difícil pensar que no hay futuro, ni hay pasado. Pero, y eso es lo que decía, y yo entendí un poco más con eso, eso es lo que decía Madre Angélica de por qué oramos por los difuntos. Madre Angélica decía, ¿por qué oramos por los difuntos? Porque para nosotros los difuntos se murieron en el pasado, ¿no? Pero en Dios el pasado, ¿no? Entonces Dios siempre, esos difuntos siempre son presentes, por eso yo oro ahora, y como en Dios no hay pasado, Dios aplica lo que yo estoy orando ahora, en el futuro Él lo aplica a lo que pasó, porque en Dios no hay pasado, no hay tiempo. Es un poco difícil de entender, pero yo no entendí por qué se ora por los... Porque nosotros pensamos en Dios como nosotros, ay, no voy a orar porque ya pasó. Pasó para mí, pero para Dios no hay pasado, para Dios es un eterno. Entonces Dios puede aplicar lo que llore ahora, Dios lo puede aplicar por algo que pasó. Esa es la base de la oración más que nada por los difuntos y todo tipo de oraciones. Por eso muchas veces ni siquiera uno puede orar por cualquier cosa que ya pasó. Porque tú no sabes si esta oración que tú estás haciendo ahora por algo que pasó está ayudando a aquella situación que pasó. No sé si no me entienden, no importa, porque yo sé que es muy difícil de... Yo tengo un amigo mío que casi se vuelve loco y le dije, mira, olvídate del asunto, sigue pensando en presente, pasado y futuro, que no hay ningún problema, no pasa nada. Por eso que nosotros no entendemos a Dios, por eso cuando queremos entender a Dios, lo que hacemos es enredarnos más. Porque Dios no vive el mismo tiempo que vivimos nosotros. Por eso que dice que el tiempo de Dios, lo dice Isaías, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Son 2 tiempos totalmente diferentes. Por eso cuando las personas se meten
El otro día aquí me explicó, no, porque estamos discutiendo que si la sustancia de Dios se transforma. Y le dije, mire, hermano, a mí no me importa si la sustancia de Dios. Si ustedes siguen hablando de eso, van a terminar metidos en herejía. Porque tú no puedes indagar mucho en Dios, porque cuando tú te metes en las cosas de Dios, que tú no lo vas a entender, tú vas a terminar diciendo un disparate. Es como si tú no sabes nada de carro y te metes a arreglar el carro. ¿Qué es lo que vas a hacer? El que no sabe arreglar un carro, el que no comprende un carro, el motor, ¿qué es lo que mejor tiene que hacer? No meterse a arreglarlo, llevarlo a quien que sabe. Por eso, para nosotros no podemos meternos a entender a Dios, porque nosotros jamás vamos a poder entender a Dios. Cada vez que alguien quiere explicar algo profundo de Dios, lo que hace es, ¿de dónde salen las herejías? De querer entender a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Arrio? Una de las primeras herejías de la iglesia. Arrio quiso entender a Dios, quiso decir cómo Dios hizo hombre. Bueno, entonces Dios hizo hombre. El problema es que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un hombre que en el bautismo Dios se metió adentro, y antes de la cruz, Dios que estaba adentro, pues se salió, por eso que sufrió, por eso él como arregló todo eso para poderlo entender cómo Dios muere en la cruz. Pero esa es la realidad. No, que hizo una de las grandes herejías de la iglesia que persiste hasta hoy en los testigos de Jehová. Por eso en las cosas de Dios uno tiene que llegar y pararte en el umbral del misterio. De ahí para allá tú no puedes cruzar esa marca. Solamente sabemos de Dios lo que Jesucristo nos reveló. ¿Por qué hay tantos teólogos metidos en herejías hoy en día? Porque quieren explicar humanamente lo que no se puede explicar. Porque hoy en día todo el mundo quiere saberlo absolutamente todo. Y desafortunadamente de Dios no lo podemos saber absolutamente todo. Vamos a hacer la colecta para que después no me la exijan.